Ahora nos preguntamos, pero ¿qué es creer? ¿Qué significa la fe verdadera? Porque muchos creen. Todos hemos nacido creyendo. De hecho, el ser humano tiene capacidad para creer porque hay alguien en quien creer. Igual que tenemos hambre porque hay comida y tenemos sed porque hay bebida, así también tenemos necesidad de creer, de confiar, de depositar nuestra vida y nuestros esfuerzos en algo o alguien. Y muchos creen en algo. De hecho, todos somos muy creyentes. Por ejemplo, hay quienes creen en el dinero y creen que el dinero va a ser su salvación. El dinero va a ser lo que les va a dar la felicidad, lo que les va a darle bienestar, lo que les va a ayudar a conseguir sus metas, sus propósitos y por lo tanto toda su vida se enfoca en el dinero. Ojalá me toque la lotería, ojalá gane más dinero con este trabajo, ojalá consiga ahorrar más para tener una jubilación mejor, ojalá consiga este u otra cosa para conseguir más dinero. Otros también creen en, no sé, en la religión. Y ellos piensan, si me hago religioso seré buena persona y conseguiré que me aplaudan, que me quieran, que estén conmigo, que incluso que Dios me aplaude y me reciba a causa de la buena persona que soy. Y otros también que no creen en Dios y no creen en el dinero quizá, pero sí creen en el placer. Todos creemos en el placer, porque todas las cosas que buscamos y hacemos es porque nos satisfacen. Por eso queremos una buena comida, porque esta nos satisface. Queremos buscar las satisfacciones sexuales, porque nos dan ciertos placeres. Y así también queremos satisfacción en cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer, porque creemos que nos sentiremos mejor. También creemos en las personas, claro que está. Y la lista puede ser muy larga de estas cosas de creer, pero también creemos en las personas. Creemos que las personas nos tienen que salvar. Creemos que las personas nos tienen que hacer felices. Creemos que las personas tienen que aceptarnos, tienen que perdonarnos y tienen que tratarnos como creemos nosotros que debemos ser tratados. Y otros creen también en la política y piensan que la política, que la educación, que la filosofía es la solución para todos los seres humanos, para hacer este mundo mejor y para otras muchas cosas. ¿Ves? Todo el mundo, todos creemos. Incluso los que no creen también creen en sí mismos y piensan que su sabiduría está por encima de los demás, que los demás son simplemente ilusos y que ellos sí están en la verdad y por lo tanto creen en sí mismos y creen en la ciencia, en los científicos, en los sabios, creen y creen y creen. Todos, absolutamente todos, creemos. Pero no es la creencia lo que nos va a dar la salvación, sino el único Dios a quien nosotros podemos invocar es aquel que nos salva. Y solamente por medio de la fe verdadera, solamente por medio de la fe nosotros podemos acercarnos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que aquel que cree en Él, que aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que Dios recompensa a los que le buscan. Pero ¿qué es la fe verdadera? No es creer algo, no es, digamos, que decir que puede que ocurra, puede que sea, puede que no sea, no se sabe muy bien, eso no es fe. La fe implica dos cosas muy importantes. Implica que, bueno, vamos a verlo. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro mundo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol nos está diciendo aquí que somos salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia, y esa gracia la hemos recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. Luego entonces la fe descansa en una verdad, descansa en alguien que es totalmente cierto, en algo que es totalmente cierto, porque si no, no sería una fe verdadera. Si estamos creyendo en Papá Noel, o si estamos creyendo en el Hada Madrina, o si estamos creyendo en David el Gnomo, no es la fe verdadera, porque es simplemente una ilusión. Pero cuando creemos en una persona histórica, como es el Señor Jesucristo, de alguien que murió y resucitó y ascendió al cielo, que alguien que transforma las vidas de las personas, que alguien que da vida a los que están muertos espiritualmente y los libera del poder de la maldad y les da una vida transformada, una vida nueva, entonces estamos creyendo en el Rey, el Señor verdadero, Cristo Jesús. Estamos creyendo en alguien que está vivo, y que su palabra funciona y transforma las vidas de miles y miles y de millones a lo largo de toda la historia. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Él os liberó del poder del diablo, Él os liberó del poder del pecado, del poder de la maldad, Él perdonó vuestros pecados y os ha renovado de tal manera que ahora estáis salvos en Cristo Jesús y habéis sido transformados para vivir una vida nueva en Él. Y es por esto que la fe implica conocer lo que el Señor ha revelado en su palabra. ¿Conocer a quién? A Jesucristo, que es el Dios hecho hombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La fe se basa en un seguro conocimiento de que algo es cierto, de que algo es verdad. Y en este caso el Evangelio nos dice que Jesucristo es la verdad. Él lo dijo de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esta es uno de los ingredientes fundamentales de la fe. La fe es creer que es cierto lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de su Hijo. Creer que los testigos del Señor, de la resurrección, creer que aquellas personas que han sido transformadas por el Evangelio y que dieron testimonio del Evangelio, están diciendo la verdad, que es algo que es totalmente cierto. La fe se basa en la seguridad de que algo es cierto, algo que ya no vemos, que es cierto. Nosotros no hemos visto a Julio César, nosotros no hemos visto a los personajes de la antigüedad. En algunos personajes que nosotros conocemos de la antigüedad ni siquiera tenemos un retrato de ellos. ¿Pero por qué creemos que existieron? Simplemente porque creemos la evidencia histórica, el registro histórico, a veces de pocos testigos, de que tales personas existieron. Y de la misma manera, nosotros creemos la evidencia histórica y el registro histórico y el registro verdadero de la palabra de Dios acerca del Señor Jesucristo. Pero no solamente la fe significa un seguro conocimiento por el cual considero que es cierto lo que el Señor ha revelado en su palabra y por lo tanto que es cierto la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esto está muy bien en cuanto a nuestra mente, esto está muy bien en cuanto a nuestra convicción personal, pero tiene que haber algo mucho más profundo. Y es también esa confianza, conocimiento sí, pero también confianza que el Espíritu de Dios infunde en nuestro corazón, por lo cual creemos que ese Salvador, ese Señor Jesucristo que murió y resucitó, que vino a este mundo, lo ha hecho por mí. La fe no es ir a un naranjo, como alguien dijo, y comer una naranja, sino que la fe es estar injertado en el naranjo para producir naranjas. Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La fe no solamente es aceptar algo como cierto y decir que está muy bien que Jesucristo vino al mundo y todo eso, sino que la fe es estar unido a Cristo, injertado en Él, por lo cual estamos confiando por completo
en Él y nos hemos unido a Él. Y eso es algo que viene del cielo. La fe no la fabricamos nosotros. La fe no es apuntarse a algo como puede ser un partido político o hacerse fans de un grupo de música o apuntarse como socio de un club de fútbol, sino que la fe es un regalo que Dios nos hace, infundiéndolo por el Espíritu Santo, produciéndolo por el poder del Evangelio en nuestras vidas, dándonos vida, el Espíritu de Dios, para que podamos confiar en Él. Creer no es recitar una oración y decir que estamos de acuerdo en algo, decir que hemos hecho tal cosa o la otra. La fe no es una decisión, la fe es una comunión, la fe es una unión, la fe es una transformación, la fe es una confianza completa que el Espíritu del Señor infunde en nuestro corazón para que podamos decir que no solamente Cristo murió por los pecadores, no solamente obedeció por los pecadores, no solamente resucitó por los pecadores, sino que lo hizo efectivamente por mí, y eso me ha transformado. Eso me cambia y soy hechura suya, creación suya, diseño suyo. Estoy unido a Él para dar buen fruto, para buenas obras, las cuales Dios mismo ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que ser cristiano es ser transformado, que ser cristiano es no solamente aceptar como algo y alguien que dijo la verdad y que es puramente la verdad, sino que es también estar unido a esa persona de una manera total y absoluta, una confianza completa en que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, nos da la vida eterna, ha transformado nuestros corazones, ha transformado nuestras vidas. Y por eso esa fe que obra por el amor, esa fe que está viva, es un regalo del cielo. Os ha sido concedido por medio de Cristo, en virtud de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. La fe es algo de Dios, porque nuestro corazón pecaminoso es incapaz de confiar por completo en alguien, y mucho menos en alguien que no podemos ver, en alguien que no podemos tocar con nuestras propias manos o oír con nuestros propios oídos. Debe de ser algo del cielo. Y es por esto que la fe solamente la infunde el Espíritu de Dios cuando se predica el Evangelio. Y por eso que la salvación es por gracia. Si la fe es una obra nuestra, si la fe es algo que yo aporto, si la fe es algo que yo de alguna manera fabrico para aceptar lo que Dios me da, entonces sería una obra. Pero la fe es simplemente una respuesta a la gracia de Dios que el Señor infunde en mi corazón. Y esa respuesta la tengo porque, siendo yo muerto en pecado y estando perdido por completo, el Señor me levantó para que yo poder confiar en Él. Es por gracia. La fe es la respuesta a Dios. No es una obra humana, no es una cooperación humana, no es algo que nosotros aportamos, no es un pago que nosotros hacemos, no es una obra que tenemos que contribuir, sino que es la respuesta a la gracia de Dios que ha infundido el Señor en su corazón para que podamos entonces ser renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra viva de Dios que vive y permanece para nosotros. Nosotros hemos confiado en Cristo por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, solo por medio de la fe. Y la fe no tiene ningún mérito. La fe es simplemente la mano vacía que ahora por la gracia de Dios podemos extender para recibir el gran regalo de la vida eterna que es en el Señor Jesucristo. Es un conocimiento seguro de Dios, es una confianza profunda en el Señor, es una unión con Cristo, viene por la predicación del Evangelio y es algo, la fe, que es muy precioso, tan precioso que tiene que ser probada para ver si es verdadera y que da fruto en nuestras vidas transformándonos. ¿Tienes tú, amigo, esa fe? ¿Tienes tú, amiga, esa fe verdadera? No te estoy preguntando si crees en algo o si crees en alguien, sino si tienes la fe verdadera en el Señor Jesucristo, porque eso no lo puedes tener tú. Tienes que pedírselo a Él. Tienes que orar a Dios para pedirle que por medio de su Espíritu Santo y su Evangelio produzca esa fe
que te haga ver que Jesucristo es infinitamente precioso, que Él es todo lo que tú necesitas y que ninguna cosa en este mundo, ningún dinero, ningún placer, ninguna persona, ninguna cosa podrá darte jamás lo que Jesucristo ha venido a darte: perdón para tus pecados, vida eterna y vida abundante. Vamos a orar a Dios entonces, para darle gracias y pedir su misericordia. Señor, Dios de los cielos, gracias porque por tu misericordia algunos hemos venido a confiar en ti, y ha sido porque tú, viéndonos muertos en pecados, viniste a darnos vida, y por gracia nos has otorgado, Señor, el don de la fe, para poder ver que el Señor Jesucristo no solamente es alguien real e histórico, sino también que es nuestro Salvador perfecto, que murió en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Oh Señor de los cielos, sigue dándonos tú esa fe fuerte para confiar que solo en Cristo está nuestra esperanza, nuestra seguridad y nuestro gozo. Para nosotros los que creemos, Él es precioso. Pero te pedimos también por aquellas personas que están agarrándose a cualquier cosa, a la religión, a las buenas obras, a las personas, el dinero, a los placeres, a cualquier otra cosa, y no se dan cuenta de que todo eso no salva, que solo tú eres el Salvador. Haz, Señor, que se vuelvan a ti, dales tú también fe, y por la gracia levántales de su muerte espiritual, como también lo has hecho por nosotros. Te lo pedimos, misericordioso Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, vamos a estar de nuevo juntos, si Dios quiere, el día de mañana. Que tengáis un buen día, Dios os bendiga y seamos creyentes.